Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Horacio Urtiaga. El día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios en el libro de Mateo. Hoy día vamos a entrar a la primera parte del capítulo 5, capítulo que va a marcar una nueva sección del libro. Nueva sección que va a abarcar hasta el final del capítulo 25. Los primeros 4 capítulos han servido de introducción. Y ahora, a partir del capítulo 5, Mateo nos va a presentar a Jesús enseñando, Jesús dando su ley. Y eso lo vamos a ver en los capítulos 5 en adelante hasta el final del 25. Mateo, como ustedes recordarán, le está escribiendo a su pueblo, a la nación de Israel. El enfoque de Mateo en escribir este libro es que su pueblo entienda que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pero hay algo que yo no les he compartido hasta ahora acerca del libro de Mateo. Y es lo siguiente. Mateo, en todo este libro, les va a presentar a la nación de Israel que Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es el nuevo Moisés. ¿A qué me refiero con que Jesús es el nuevo Moisés? Moisés en el libro de Deuteronomio dejó claro a la nación de Israel que en un futuro se iba a levantar un profeta como él y que la nación debería escucharlo a él. Los judíos entendieron en el transcurso de la historia de que Moisés se estaba refiriendo al Mesías. Mateo nos va a presentar en todo el libro que Jesús es ese nuevo Moisés, es ese nuevo profeta del cual Moisés habló. ¿De qué manera lo va a hacer? Haciendo paralelos entre la vida de Jesús y la vida de Moisés. Pero Mateo va a mostrar algo más importante, de que Jesús es como Moisés, es el nuevo Moisés, pero es más que Moisés. Moisés fue un hombre escogido por Dios, pero Jesús es Dios hecho hombre, es Dios mismo delante de nosotros. Mateo lo va a presentar de esa manera. En los primeros 4 capítulos, Mateo nos ha mostrado que Jesús es ese redentor, ese rescatador de la nación, como lo fue Moisés. Y lo va a hacer con algunos paralelos que yo no los he remarcado mientras hemos ido estudiando capítulo 1, 2, 3 y 4, pero que ahora se los voy a mostrar. El libro de Génesis es el primer libro que escribió Moisés. Y es un libro que tiene genealogías. Por ejemplo, Génesis 5 tiene la genealogía de Adán y sus descendientes hasta Noé en adelante. Cuando Mateo escribe su libro, en el primer capítulo nos narra la genealogía de Jesús. Luego en el capítulo 2, Jesús va a nacer y Herodes va a mandar matar a todos los niños varones. Cuando Moisés nace, el faraón manda matar a todos los niños varones. Luego Moisés y Jesús y la familia van a huir y van a regresar al lugar de donde salieron cuando el rey Herodes o el faraón mueran. Moisés va a salir con la nación de Israel de Egipto. Jesús, cuando regresa a Israel, va a salir de Egipto. Por eso en el capítulo 2, si no me equivoco, vimos que Mateo nos cita a Oseas y dice, de Egipto llamé a mi hijo. Hay paralelos entre la vida de Moisés y la vida de Jesús. Cuando Moisés está guiando a la nación de Israel fuera de Egipto para ir hacia la tierra prometida, para ir hacia el desierto, va a cruzar el Mar Rojo. Jesús, para ir hacia el desierto, va a ser bautizado. Luego la nación de Israel va a ir por el desierto y por su desobediencia va a vagar 40 años. Donde va a ser tentada y va a fallar miserablemente, guiados por Moisés. Jesús, luego de cruzar, por así decirlo, el río Jordán en el bautismo, va a ser guiado al desierto para ser tentado durante 40 días y 40 noches. Y Jesús va a vencer, va a derrotar la tentación, va a vencer a Satanás. Él no es como Moisés en el sentido de que pierde, que es falible, que él tiene pecado. No, Jesús es mayor que Moisés, pero es un tipo. O más bien, Moisés era el tipo de Jesús. Jesús es la representación perfecta de lo que fue ese Moisés, el Redentor, el que vino a rescatar a la nación de Israel. Jesús es Dios mismo viniendo a rescatar a la nación de Israel y al mundo entero. Luego de que Moisés está guiando a la nación de Israel en el desierto, una de las cosas que va a suceder en el transcurso del desierto es que Moisés va a subir al monte y va a recibir la ley de Dios en el monte Sinaí. Jesús, a partir del capítulo 5, va a subir al monte y él va a dar no la ley de Dios, sino él va a dar su propia ley. Por eso les decía, Mateo está haciendo un paralelo
entre Jesús y Moisés. Jesús es el nuevo Moisés, pero es más que Moisés. Es Dios hecho hombre. Moisés recibe las cosas de Dios y habla de parte de Dios. Jesús, él habla con su propia autoridad. Jesús va a dar su propia ley. Va a subir al monte y va a dar su propia ley delante de sus discípulos. Lo que vamos a ver en los capítulos 5, 6 y 7, conocidos como el Sermón del Monte. Moisés, en el transcurso del desierto en adelante, pasando por los libros Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, va a dar 5 predicaciones muy importantes. Jesús, en el transcurso de Mateo, va a dar 5 sermones también. El último sermón de Moisés es un sermón que tiene que ver mucho con los tiempos finales. El último sermón de Jesús, comprendido en Mateo 24 y 25, va a mostrar también el enfoque, el énfasis de los tiempos finales. Y luego, en el capítulo 26 hasta el 28 de Mateo, se nos va a presentar a Jesús ya guiando la culminación del pacto y enviando a sus discípulos al mundo entero. Cuando culmine el libro de Deuteronomio, el último libro que escribió Moisés, va a venir la vida de Josué, quien va a entrar ya a la tierra prometida. Va a ser enviado para conquistar la tierra prometida. Jesús envía a sus discípulos, por así decirlo, para conquistar el mundo entero. Ese es el paralelo que Mateo quiere hacer entre Jesús y Moisés. Jesús como el nuevo Moisés, pero que es más que Moisés. Un judío que leía el libro de Mateo completamente iba a ver los paralelos entre Jesús y el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, del Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y se iba a dar cuenta, este hombre es el profeta del cual habló Moisés. Y no solo eso, sino que es más que Moisés. ¿Por qué los judíos iban a entender las cosas así al leer estos pasajes? Porque los judíos tenían un dicho importante cuando leían las Escrituras. Los hechos de los padres son una señal para los hijos. Los hechos de los padres son una señal para los hijos. Ellos decían que al estudiar las Escrituras, tú ibas a ver sombras de cosas futuras en los primeros padres. Por ejemplo, tú leías la vida de Abraham, ibas a ver que Abraham iba a ir en algún momento a Egipto, y en Egipto le iban a caer plagas sobre el faraón y sus súbditos. En Moisés ibas a ver eso del cual se habló con Abraham. Moisés llega a Egipto, ¿y qué sucede en Egipto? Caen plagas. Lo mismo que sucedió cuando Abraham fue a Egipto. Y por eso ellos decían, los hechos de los padres son una señal para los hijos. Hay cosas que Dios ha mostrado en su palabra que son sombras de cosas que van a pasar en el futuro o que se van a volver a repetir y que van a estar atadas en lecciones y cosas importantes para nosotros, mostrándonos el plan de Dios. Sé que los judíos entendían la lectura de la Escritura de esa manera. Por eso es que Mateo va a escribir de esa manera, obviamente guiado por el Espíritu Santo, para mostrarnos que Jesús es el nuevo Moisés. Lo que vamos a ver a partir del capítulo 5 es el Sermón del Monte. Jesús va a hablar como el rey para los ciudadanos de su reino. Jesús se va a dirigir a sus ciudadanos, él como el rey, y él les va a dictar la ley del reino, de un reino que está por venir. Un reino que en cierto sentido se va a establecer con Jesús ahí, porque el rey ha llegado, pero que es un reino también futuro, un reino que ellos van a esperar, y que ellos tienen que vivir de una cierta forma hasta que el reino llegue. Eso es lo que Jesús va a empezar a hablar en estos capítulos que vamos a ir estudiando versículo por versículo. Una cosa adicional que podría decir es que Jesús va a enseñar como el rey, y sus discípulos van a ser los súbditos de ese reino. Y alguien podría preguntarse, Horacio, ¿cómo yo puedo entrar al reino de Dios? ¿Cómo yo puedo hacer que Jesús sea el rey de mi vida? Si Él es el rey, si Él va a dictar su ley, yo quiero ser un ciudadano del reino. ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo llegar a ser un ciudadano del reino? Y la respuesta es sencilla, por medio de la fe. Si tú pones tu fe, tu confianza en Jesús como tu rey, tú lo reconoces a partir de hoy como el rey de tu vida, Él te hace ciudadano del reino. Automáticamente nosotros no somos ciudadanos del reino, pero cuando decidimos que Jesús sea el rey, inmediatamente Él nos ingresa a su reino y obtenemos la vida eterna. Por eso es que Jesús vino a este mundo, para morir por nuestros pecados, ser sepultado y resucitar al tercer día, para mostrarnos que Él era Dios hecho hombre, para anunciarnos el reino de Dios que está por venir, y que la única forma de llegar
al reino de Dios y obtener la vida eterna es por medio de la fe en Él. Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Nosotros por nuestra cuenta no podemos entrar porque somos pecadores. Y Dios demanda de nosotros santidad, perfección. Pero nosotros no somos perfectos. Necesitamos que Él nos dé su perfección, que Él atribuya a nuestra cuenta para nosotros poder entrar a su reino. Y necesitamos que Él pague por nosotros, por nuestros pecados. Por eso Él se sacrificó por nosotros en la cruz, muriendo en nuestro lugar y por medio de la fe dándonos su justicia. A partir de que yo pongo mi fe en Jesús, soy tan justo como Él porque Él me otorga su justicia. Y por lo tanto tengo acceso libre al reino de los cielos, al reino de Él. Y ahora Jesús como Rey le va a hablar a sus discípulos. Eso es lo que quería compartir con respecto al panorama general de Mateo, que no lo había compartido hasta ahora. Por eso no vamos a avanzar muchos versículos hoy, porque me he tomado un tiempito para explicarles qué es lo que Mateo quiere hacer en general, en los 28 capítulos. Y marcando el capítulo 5, que va a marcar la ley de Jesús en adelante. Una cosa adicional que tengo que decirles también es un panorama general, ya no del libro, sino del Sermón del Monte. Lo que vamos a ver en los capítulos 5, 6 y 7 se conocen como el Sermón del Monte. ¿De qué trata el Sermón del Monte? Hay varias cosas importantes que tengo que decir. La primera es que el Sermón del Monte, para poder leerlo con esos lentes, es un sermón que está destinado para sus discípulos. No está destinado para aquellos que no son discípulos de Jesús. Está destinado para sus discípulos, para aquellos que esperan su reino, para aquellos que dicen, Señor, yo te voy a esperar. ¿Cómo debo vivir mientras tú llegas por nosotros? Mientras tú llegas a establecer tu reino acá. ¿Cómo debemos vivir? Jesús lo va a decir en los capítulos 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte. Es un sermón dirigido específicamente para sus discípulos. Obviamente la audiencia que va a estar escuchando es una audiencia amplia. Por eso Jesús en algunos momentos va a dar una exhortación para todos. Pero en específico se va a enfatizar enseñanzas para sus discípulos, para los que lo han reconocido a Él como su Señor y como su Salvador. Así que lo primero que tendríamos que decir es que el Sermón del Monte es específico para sus discípulos. Segundo punto que nos va a mostrar el Sermón del Monte. Que por más que nosotros quizá querramos obedecerlo al 100%, con nuestras fuerzas vamos a fallar. Una de las cosas que el Sermón del Monte nos va a mostrar a nosotros es lo incapaces que somos de cumplirlo con nuestras fuerzas. Y lo que nos va a mostrar el Sermón del Monte a nosotros es la necesidad del poder de Dios, la necesidad de pedirle al Señor fuerzas y capacidad para poder vivir de esa manera. Porque si nosotros queremos vivir el Sermón del Monte con nuestras fuerzas, intentando cumplir al 100% lo que este sermón nos dice, vamos a fallar miserablemente. Necesitamos el Espíritu de Dios, sus fuerzas para poder cumplirlo. Eso es lo que el Sermón del Monte nos va a mostrar. Otra cosa que nos va a mostrar el Sermón del Monte es lo ideal de la vida cristiana. ¿Cuál es el ideal de Dios para sus discípulos mientras Él llega? ¿Cuál es la vida justa? ¿Cómo vivir justamente este mundo? ¿Cómo puedo vivir yo justamente en este mundo delante de Dios, delante de los hombres? Así que una expresión de la justicia de Dios, de cómo yo vivir justamente, se va a marcar en todo el Sermón del Monte. Eso es lo que también Jesús va a querer mostrarnos en todo el sermón. Nos va a mostrar, primero, la incapacidad que nosotros tenemos de cumplirlo. Otra de las cosas que el Señor también nos va a mostrar en el Sermón del Monte es la anticipación de la llegada de su reino. Una de las cosas que vamos a ir viendo versículo tras versículo es que Jesús en algún momento, por ejemplo, en lo conocido como el Padre Nuestro, va a decir que nosotros tenemos que orar, venga tu reino. Una de las cosas que anhelamos mientras obedecemos el Sermón del Monte y lo ponemos en práctica es que el Señor venga por nosotros. Así que esto es el panorama general de cómo nosotros debemos entender el Sermón del Monte. Primero, saber que es para sus discípulos. Segundo, que no lo podemos obedecer o practicar en nuestras fuerzas. Tercero, que nos va a mostrar cómo un discípulo debe vivir justamente. Cómo es esa práctica de justicia en el día a día que un discípulo tiene que poner en práctica en el día a día, ¿no? Ya me enredé. Y lo último es la necesidad que nosotros tenemos de esperar a Jesús
mientras Él está viniendo por nosotros, por así decirlo. Es una expectativa de que Él va a venir. Y mientras Él viene, tenemos que vivir el Sermón del Monte con las fuerzas del Señor. Es el panorama general del Sermón del Monte. Ya no de todo el libro, sino del Sermón del Monte. Ahora entremos por fin, con esta introducción un poco larga, a leer el Sermón del Monte. Así que vayamos a Mateo capítulo 5, al versículo 1. Voy a estar usando, como siempre, la versión Reina Valera contemporánea. Mateo, en esta nueva sección, empieza diciendo en los 2 primeros versículos lo siguiente. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo. Como les dije al principio, Mateo nos enfoca y hace el énfasis en que Jesús subió al monte. Así como Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley, Jesús se sube al monte, se sienta y va a dar su ley. Eso es lo que Mateo nos está mostrando en estos primeros versículos. Jesús se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y hemos dicho que este sermón está dirigido para sus discípulos. ¿Por qué Jesús se sienta? Generalmente, hoy en día nosotros, cuando alguien va a enseñarnos algo, generalmente está de pie en una clase de aula. Pero Jesús hace algo contrario, se sienta delante de sus discípulos. ¿Por qué Jesús hace eso? Jesús hace eso porque era la costumbre de la época. Los rabís, los maestros, para enseñar, tomaban asiento. Y el público, los espectadores, los alumnos, estaban de pie mientras escuchaban al maestro. Por eso Jesús se sienta para enseñar. El símbolo de sentarse era un símbolo de que iba a empezar a enseñar. Era que los discípulos se prepararan para escucharlo. Y cuando ven que él se sienta, ¿qué hacen los discípulos? Se acercan a él para escucharlo. Una de las características que debemos tener cada uno de nosotros como discípulos es la misma que estos discípulos de aquí. Jesús se sienta y los discípulos, ¿qué hacen? Se acercan para escucharlo. Se acercan para recibir de él enseñanza. Nosotros como discípulos debemos tener esa misma actitud. Debemos preguntarnos nosotros, ¿realmente me estoy acercando todos los días a los pies de Jesús para escuchar su enseñanza? Un discípulo es alguien que escucha constantemente la palabra del Señor. Como vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 4, ser un discípulo implicaba seguir a Jesús, obedecerlo, conversar con él, escucharlo, pasar tiempo con él, observarlo. Por lo tanto, un discípulo se acerca constantemente a escuchar las enseñanzas del Señor, de su Salvador. Por lo tanto, nosotros tenemos acceso a su enseñanza, a sus palabras, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Así que una práctica común que nosotros deberíamos tener, y que si no la estamos poniendo en práctica debemos hacer ese ajuste, es acercarnos diariamente y escuchar la enseñanza de Jesús, con la intención de obedecer, con la intención de conocerlo más, con la intención de aprender, con la intención de hacernos preguntas. ¿Qué es lo que Jesús realmente me está diciendo aquí? ¿Cómo lo pongo en práctica yo? Y esa debe ser una actitud diaria. Eso es lo que los discípulos hacen. Jesús se sienta y los discípulos se acercan. Por lo tanto, nosotros deberíamos acercarnos constantemente a los pies del Señor. Bueno, ahora veamos los siguientes versículos. Vamos a arrancar con una sección que se llama las bienaventuranzas. ¿A qué se refiere Jesús con las bienaventuranzas? En las bienaventuranzas, Jesús va a mostrar la naturaleza de los discípulos. O sea, cómo un discípulo es y cómo un discípulo anhela ser. Porque mientras vamos a leer las bienaventuranzas, nos vamos a dar cuenta de que un discípulo de Jesús debe tener esas características, pero que no las tiene a la perfección, que hay todavía mucho por crecer en esas áreas. Así que las bienaventuranzas nos van a mostrar la naturaleza del discípulo, pero también la aspiración del discípulo a crecer en esas áreas y madurar y ser firme en lo que Jesús está mostrando en estos versículos. Eso es lo que las bienaventuranzas nos van a enseñar a cada uno de nosotros. Cómo es un discípulo y cómo ese discípulo anhela ser cada vez más. Veamos primero la primera bienaventuranza, que está en el versículo 3. El versículo 3 es el comienzo del Sermón del Monte. Y Jesús comienza diciendo lo siguiente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús usa la palabra bienaventurados,
Está diciendo, oh cuán dichosos, oh cuán alegres, oh cuán felices aquellos que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que mientras vamos viendo cada bienaventuranza, Jesús está diciendo, oh cuán dichosos, oh cuán hermosos, oh cuán felices, oh cuán gozosos son aquellos que son pobres en espíritu. Vamos a ir viendo otras bienaventuranzas también. Pero somos bienaventurados y somos dichosos por el resultado de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices por lo que obtenemos al haber puesto a Jesús como el Rey de nuestra vida. Veamos la primera característica de un discípulo de Jesús, de un ciudadano del reino. Jesús está diciendo que los ciudadanos del reino somos pobres en espíritu. ¿A qué se refiere Jesús con pobres en espíritu? No está diciendo, oh, cuán bienaventurados los pobres, aquellos que no tienen dinero, aquellos que no tienen para comer, aquellos que están mendigando pan. No está diciendo eso. Está enfatizando que son pobres, pero en espíritu. No económicamente, sino en espíritu. Algo completamente diferente. Bienaventurados los pobres en espíritu. La idea de un pobre en espíritu es la idea de un hombre mendigo, pero de Dios. Mendigo de cosas espirituales. Es como si nosotros estuviéramos postrados con una actitud de mendigo y estuviéramos humillados delante de Dios, entendiendo que necesitamos más de Él. Esa actitud la debe tener un discípulo todos los días de su vida. Señor, necesito más de ti. Señor, solo no puedo. Necesito que tú me des más de ti. Necesito tu poder. Necesito tu amor. Necesito tu gracia. Necesito tu perdón. Necesito tu dirección, tu guía. Esa es la actitud de un discípulo. Señor, dame poder para poder cumplir lo que tú me enseñas en este sermón, en el Sermón del Monte. Dame poder para cumplir todo aquello que yo veo en tu palabra que me enseñas y me mandas a mí. Dame ese poder, Señor. Solo no puedo. Señor, voy a tomar una decisión o se me ha presentado una situación. ¿Qué tengo que hacer? Guíame tú, Señor. Yo no quiero resolver la situación con mi propia sabiduría, con mis propios pensamientos. Quiero que tú seas mi guía. Quiero que tú seas mi brújula, por así decirlo. Es una actitud de dependencia constante a Dios. Es la necesidad de obtener el perdón de Dios constantemente. Porque una de las cosas que nos vamos a dar cuenta en nuestra vida diaria es que vamos a fallarle al Señor. El primer perdón que necesitamos de Dios es el perdón para salvación. Es el que habla al principio para ser ciudadano del reino. Necesito de ti, Señor, porque solo en mi justicia me voy fuera de tu presencia, me voy al infierno. Porque es lo que merezco, soy pecador. No puedo estar en tu presencia. Fallo. Constantemente peco, Señor. Necesito tu salvación. Me humillo delante de ti para pedirte que tú seas mi rey, que tú gobiernes mi vida. Te dejo el trono de mi vida y te lo doy a ti, Señor. Es una actitud de dependencia constante de Dios. A eso Jesús se estaba refiriendo con pobres en espíritu. Los discípulos de Jesús somos aquellos que dependemos de Dios para todo. No somos autosuficientes, sino que Jesús es nuestra suficiencia. A Él recurrimos constantemente, a Él le pedimos constantemente. Esa es la actitud que tú y yo debemos tener. Pregúntate, ¿estás teniendo esa actitud diaria de dependencia? ¿O eres alguien autosuficiente? Alguien que no consulta a Dios, alguien que no pide su poder para caminar en el día a día, en la voluntad de Dios. Eres alguien que no pide dirección, eres alguien que no pide perdón. Eres una persona que no depende de Dios para nada. Un discípulo de Jesús es alguien que en su naturaleza, que Dios ha renovado, lo ha hecho un pobre en espíritu. Y obviamente anhelamos crecer en eso. No podemos hablar como si fuéramos perfectos, si fuéramos los mejores pobres en espíritu, porque no lo somos. Pero vemos rastros de eso en nuestra vida y anhelamos y le pedimos al Señor ser más pobres en espíritu. Que esa pobreza de espíritu en nosotros crezca cada día más, que esa dependencia crezca cada día más. Ese es el enfoque que Jesús está mostrando de cómo debe ser un discípulo. Un pobre en espíritu. Jesús usa una parábola en el libro de Lucas para mostrar a alguien pobre en espíritu con alguien que es autosuficiente y orgulloso. Y la parábola está ubicada en el libro de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 9 hacia el 14. Les voy a leer la parábola, es la parábola conocida como la del fariseo
y el publicano. Y acá van a ver el contraste entre un orgulloso, autosuficiente y un pobre de espíritu. Miren lo que Jesús dice en Lucas 18:9. A unos que asimismo se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Jesús dice, yo les digo que éste volvió a su casa justificado, y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Acá vemos un contraste entre una persona orgullosa, autosuficiente, que se cree mejor que el resto, y una persona que dice, Señor, necesito de ti, soy un pecador. Necesito que tú me limpies, necesito que tú me guíes, necesito que tú me ayudes. Y Jesús dice, esa persona fue a su casa justificado, declarado justo, por su fe, por su dependencia en mí. El otro no, el otro simplemente era un religioso, nada más. Por lo tanto, un discípulo de Jesús es alguien pobre en espíritu. Ahora veamos el resultado de ser pobres en espíritu o el resultado de ser un discípulo de Jesús. El resultado de ser un discípulo de Jesús es una alegría y un gozo porque nuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una de las cosas que hemos obtenido por haber puesto a Jesús como nuestro rey es que ahora tenemos un reino en los cielos. Ahora tenemos un reino que va a venir a este mundo y se va a establecer. El rey está hablando en este momento, el rey es Jesús y su reino nos pertenece ahora. Vamos a vivir en el futuro en un reino gobernado por él, donde no va a haber guerra, donde no va a haber dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad. Y lo más bonito es su presencia y su justicia. Este mundo es injusto por naturaleza, porque somos pecadores, porque somos injustos, y por lo tanto se refleja en nuestra sociedad, una sociedad injusta, una sociedad malévola. Pero cuando Jesús venga con su reino, a establecer su reino, se establecerá la justicia perpetua. Y nosotros estaremos con Él para siempre, en ese reino perfecto, en ese reino de justicia. Así que dichosos somos nosotros, porque nuestro es el reino de los cielos. Y la actitud que tenemos que tener ahora en este mundo es una actitud de un pobre en espíritu. Esa es la naturaleza que tiene un discípulo, ser pobre en espíritu y ser dichoso al mismo tiempo, porque sabemos que el reino de los cielos nos pertenece y que ese rey, Jesús, va a volver a establecer su reino con nosotros aquí y va a gobernar por la eternidad. Dichosos somos, cuán felices. Oh Señor, ven pronto. Esa es la actitud de Jesús en esta primera bienaventuranza. ¿Cómo debemos ser los discípulos? ¿Cuál es la naturaleza y cuál es nuestro anhelo? Pero también cuál es nuestra alegría. La alegría de saber que somos ciudadanos del reino de los cielos. Ese reino va a venir y tenemos que esperarlo con ansias y pedirle al Señor, venga a tu reino. Esa es la primera bienaventuranza. Vamos a ver una segunda más para terminar con eso, ¿okay? Porque he dado una gran introducción y no quiero que el video sea tan largo. La segunda bienaventuranza está en el versículo 4. Vimos primero los pobres en espíritu y ahora la segunda dice lo siguiente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran. Eso significa que un discípulo es un discípulo llorón. Horacio, ¿a qué se refiere Jesús con bienaventurados los que lloran? Bueno, aparentemente Jesús al decir los que lloran está abarcando varias cosas por las cuales un discípulo va a llorar. Lo primero que me viene a la mente es que el discípulo llora por su propio pecado. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver en nuestra propia vida es si realmente nos duele nuestro propio pecado. Cuando le fallas a Dios, ¿eso te quiebra? ¿Eso te disgusta? ¿Eso te lleva a las lágrimas?
Una de las cosas que nosotros nos damos cuenta mientras seguimos a Cristo, mientras tratamos de obedecerlo, mientras tratamos de escucharlo y servirlo y buscar de Él más, es que fallamos en el camino. De eso nos damos cuenta. Y cuando fallamos en el camino nos sentimos pésimo, porque nosotros queremos agradar a Dios. Esa es la característica de un discípulo. Quiere servir al Señor, quiere agradarlo a Él. Quieren ser un excelente discípulo. Eso es lo que anhelamos ser. Si no tenemos eso en nuestra vida, algo nos está faltando y tenemos que pedir al Señor, Señor, dame más pasión por querer vivir perfectamente delante de ti. Yo anhelo eso, por eso quiero que vengas y me transformes y me limpies de este cuerpo que me inclina siempre al mal. Si no tengo esa actitud, tengo que pedirle al Señor esa actitud. Si yo no lloro por mi pecado, algo está mal en mí. Un discípulo es alguien que llora. Alguien que llora por su pecado, alguien que llora por el pecado de los demás, alguien que llora por el pecado, por las causas del pecado en este mundo. Este mundo está gimiendo por la culpa del pecado, los desastres naturales, las enfermedades, etcétera, etcétera, que pasan en este mundo. Esos desastres son culpa del pecado. Lloramos al ver los desastres naturales, al ver cómo esos desastres naturales dañan al ser humano y al mundo entero. Lloramos por la enfermedad, al ver en nosotros o en otros que nos rodean que la enfermedad nos daña, nos deteriora, nos opaca. Lloramos al ver eso, lloramos al ver el pecado de otras personas, la maldad de otras personas. Lloramos sobre todo al ver nuestro pecado. Y lloramos también al experimentar la guerra espiritual. Una persona que lloró grandemente por la guerra espiritual que estaba viviendo fue Job. Job experimentó una guerra espiritual de una manera que creo que nadie de los que estamos viendo esta enseñanza hoy o este video ha experimentado. Y él lloró como consecuencia de lo que él estaba experimentando por la guerra espiritual. Satanás le pidió permiso a Dios para hacerle daño a Job. Y Dios le otorgó el permiso. Y todo lo que está experimentando Job, los desastres, la muerte, la enfermedad, el dolor, en este caso han venido por culpa del enemigo. No siempre es así, pero en el caso de Job sí fue por la guerra espiritual. Y eso lo llevó a las lágrimas, lo llevó al llanto, no a renegar de Dios, pero sí a llorar por todo lo que él estaba experimentando. En este mundo vamos a llorar. Un discípulo debería llorar. Un discípulo debería sufrir al ver el pecado en él, en los demás, en las consecuencias en el mundo y la guerra espiritual. Si no estamos llorando por eso, es algo que nos debería llamar la atención. Y deberíamos decir, Señor, ¿qué me pasa? Yo soy tu discípulo, me he entregado a ti, pero no sufro por mi pecado. Más bien me encanta mi pecado. No sufro por nada de lo que pasa a mi alrededor. Solo me fijo en mí nada más y en mis propios placeres. Soy un cristiano tibio. Señor, ayúdame a ser un cristiano pobre en espíritu, un cristiano que llora. Porque me preocupa no ver eso en mí. Me preocupa si realmente soy un discípulo. Porque acá estás mostrando de que un discípulo llora, que un discípulo es pobre en espíritu. Y yo no veo nada de eso en mí. Señor, haz esa obra en mí. Esa es una característica, esa es la naturaleza de un discípulo. Como les digo, vemos eso en nuestra vida y anhelamos crecer en eso. No somos perfectos. No siempre lloramos por nuestro pecado. No siempre lloramos por el pecado de otros. No siempre lloramos por la enfermedad y los desastres naturales. No siempre lloramos por la guerra espiritual en nuestra vida o en las de otros. Pero tenemos que crecer en eso. Pero eso debería verse en nuestra vida. Debería verse el llanto y el anhelo por crecer en esa sensibilidad. Porque lo que le afecta a Dios nos debería afectar a nosotros. Pero dentro de eso, dentro de ese llanto, nosotros los discípulos somos bienaventurados, dichosos, felices. ¿Por qué? Porque vamos a recibir consolación. Sí, lloramos por nuestro pecado, por los demás, pero somos bienaventurados porque vamos a recibir consolación en este mundo y en el mundo venidero. En este mundo podemos recibir consolación primero por las Escrituras. Las Escrituras, al ver a Dios obrar, al ver el amor de Dios, a conocerlo más, a ver cómo Él actuó en el transcurso de las épocas y las edades, vamos a recibir nosotros consolación. Pablo, en el libro de Romanos, él habla de que nosotros recibimos consolación por las Escrituras. Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice lo siguiente, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma. Las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza
por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Romanos 15:4. Eso es lo que Pablo está hablando. Nosotros recibimos consolación por medio de las Escrituras. Por eso les digo, un discípulo se acerca a Jesús. Estás sufriendo por tu pecado, estás sufriendo por el pecado de otros. Acércate a la palabra de Dios, acércate a Él. Y Él te va a consolar, como dice Pablo, por medio de las Escrituras. También Pablo, en otra carta, en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, Pablo va a hablar de que nosotros vamos a ser consolados por medio de otros hermanos, por medio de otros discípulos de Jesús, que ya han pasado por lo mismo que nosotros y ahora nos consuelan con la consolación que les dio Dios. Dios los consoló a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, a través de sus tiempos de oración. Ellos han aprendido a recibir la consolación de Dios y ahora te ven experimentando lo mismo a ti. Ellos te van a consolar. Y eso es algo que no solamente tú recibes, sino que también tú das. Así como tú recibes consolación de otros, tú das consolación a otros. Pablo en 2 de Corintios, capítulo... déjenme ver un ratito. Capítulo 3, versículos 3 y 4. 2 de Corintios 1, 3 y 4, dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nosotros también consolamos y nosotros también somos consolados por otras personas, por otros discípulos de Jesús. ¿Hemos recibido consolación de parte de Dios? Ahora, cuando otro está pasando por eso, nosotros lo consolamos. Hemos experimentado un dolor, un llanto por nuestro pecado, por el pecado de los demás. Muchas veces, cuando pasamos tiempo con otros cristianos, ellos nos van a consolar a nosotros. Por eso es importantísimo que si tú eres un discípulo de Jesús, pases tiempo en una iglesia, pases tiempo en una comunidad de creyentes. Cuando me refiero a iglesia, me estoy refiriendo que nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un local, la iglesia es un grupo de personas. Puede ser chico, puede ser grande, pero cuando tú pasas tiempo con otros discípulos, con otros cristianos como tú, vas a recibir consolación de parte de ellos, guiada por Dios, y tú también vas a poder consolar a otros. Por eso es importante que pasemos tiempo juntos como cuerpo de Cristo. Y una cosa adicional a esa consolación es la consolación que vamos a recibir al final del tiempo, cuando Jesús vuelva con nosotros. Esa consolación creo yo que es a la que se está refiriendo Jesús en este versículo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo creo que se está enfatizando o se está enfocando Jesús en esa consolación final. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, se nos habla que Jesús nos va a consolar a todos nosotros. Sí, este mundo nos hace sufrir, porque es un mundo que le da la espalda a Dios, y es un mundo que sufre las consecuencias por nuestro pecado. Pero al final, cuando Jesús establezca su reino, vamos a ser consolados por Él. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice lo siguiente. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, hablando de nosotros, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Dichosos somos porque vamos a recibir consolación. Dichosos somos porque recibimos consolación en este mundo, porque damos consolación a este mundo, porque somos consolados por Dios, porque ayudamos a otros a recibir la consolación de Dios, pero sobre todo porque al final del tiempo vamos a recibir la consolación directa de Dios mismo. Él va a enjugar toda lágrima. Ya no habrá muerte, ya no habrá dolor ni llanto, porque vamos a ser consolados por Él. Así que somos dichosos, somos bienaventurados. Si tú eres un discípulo de Jesús, eres dichoso, porque tuyo es el reino de los cielos. Eres dichoso porque vas a ser consolado por Dios. Sea por lo que sea que estás pasando ahorita, vas a ser consolado por Él. Somos dichosos. Eso es lo que es un discípulo. Un discípulo es dichoso. Pero un discípulo es alguien pobre en espíritu y es alguien que llora. Esas son características de los discípulos. Y estas son las dos primeras bienaventuranzas. Creo que nos vamos a detener aquí en estas dos primeras bienaventuranzas y hacer un repaso rapidito para terminar de lo que hemos visto en esta primera parte en miniatura del Sermón del Monte, 2 versículos nada más de la enseñanza de Jesús. Lo primero que hemos visto es lo importante de que como discípulos nos acerquemos a Él. Un discípulo, podríamos decir, bienaventurados los que se acercan a los pies de Jesús.
porque de ellos es el reino de los cielos. Podríamos decir que una característica de un discípulo, aunque no está dentro de las bienaventuranzas, es acercarse a Jesús, acercarse a sus pies para ser instruidos por Él. Y lo hermoso es que cuando te sientas a sus pies y lo escuchas, en este capítulo, las primeras palabras que Jesús habla son las siguientes: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú has creído en Jesús, eres dichoso porque tuyo es el reino de los cielos. Pero una característica que tú debes tener y anhelar crecer es ser pobre en espíritu, ser dependiente de Dios en todo. ¿Estás siendo dependiente de Dios? Depende de Él cada día más. Que Él sea tu dependencia para todo, para absolutamente todo. Sé un pobre en espíritu, crece en esa área. Pídele al Señor crecer en eso. Y luego las siguientes palabras es: bienaventurados, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pidámosle al Señor ser cada vez más sensibles a lo que nos rodea, que tengamos su corazón, que tengamos el corazón del Señor, que se quebrante, que llore al ver nuestro propio pecado, el pecado de los demás, el dolor de este mundo. Pero somos dichosos porque al final vamos a recibir consolación. Sí, recibimos una consolación en parte en este mundo, pero la consolación total, donde toda lágrima va a ser enjuagada, va a ser cuando el Señor venga. Así que analicémonos nosotros mismos, pidámosle al Señor más de eso y sintámonos dichosos, gozosos. Obviamente, si tú no has aceptado a Cristo, tú todavía no has entrado en esa dicha. Si tú quieres ser dichoso como nosotros lo somos, ven a los pies de Jesús. Haz de Él tu Rey. Y el momento que tú haces de Él tu Rey, tu Señor y Salvador, bienaventurado eres, porque tuyo es el reino de los cielos. Bienaventurado eres porque tú vas a recibir consolación. Bienaventurado eres porque tienes una familia inmensa ahora. Así que siéntete dichoso si tú has tomado ese paso. Y si no, te suplico que lo hagas. Es lo mejor para ti. Yo ya gané eso, pero yo quiero que tú también lo ganes. Así que te animo a dar ese paso el día de hoy. Solo dile al Señor: Jesús, te entrego mi vida. A partir de ahora tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. A partir de hoy me siento a tus pies para escucharte. Hazme un pobre en espíritu, hazme alguien que llora y ayúdame a experimentar esa dicha de saber que ahora tengo el reino de los cielos y que ahora y en el futuro voy a ser consolado por ti mismo. Amén. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación, de consuelo para ustedes, que esto haya sido parte del consuelo de las Escrituras para ustedes, y estemos orando para que la siguiente parte de las bienaventuranzas que vamos a ver en la siguiente clase sean de consuelo, sean de edificación, sean de reto para nosotros. Que Dios los bendiga.